Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Ya estamos día miércoles 30 de marzo. Entregamos este tiempo a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, cada día nos despiertas, Señor, con una palabra exacta, directa a nuestros corazones. Renueva nuestra fuerza, Señor, y reconocemos, Dios, que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Guíanos a poder escudriñar tu palabra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El día de hoy el devocional nos dice rastros del padecimiento en la cruz. Y nos ubicamos en Lucas capítulo 24, versos 36 al 43. Dice: mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Nosotros podemos ver que el texto el día de hoy comienza dice que mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, ¿no? Habría una gran sorpresa, había una gran conmoción mientras comentaban de todas estas cosas que habían sucedido, ¿no? Y dice que Jesús se les presenta a ellos, ¿no? Y les dice: paz a vosotros. Entonces, esta frase, ¿no?, que Jesús da en este momento a sus discípulos, paz a vosotros, era una visita de Jesús, ¿no?, de afecto, una visita de consuelo, una visita también de poder afianzar lo que él había dicho, que él iba a resucitar y que él iba a culminar esa misión salvífica para lo que él había venido aquí a la tierra, ¿no? Entonces, porque él había prometido que después de la resurrección lo verían en Galilea, ¿no? Entonces dice que en el verso 37 ellos estaban espantados, atemorizados, ¿no? Y pensaban que veían un espíritu, ¿no? Entonces, justamente como Jesús conoce los corazones, las mentes también de las personas, de los discípulos que se encontraban en ese tiempo, Jesús se presenta a ellos, ¿no? Y les dice: paz a vosotros. Y él aparece para que lo puedan ver, para que lo puedan apreciar y para que puedan ver las evidencias de que realmente él había pasado su proceso de muerte, su proceso de crucifixión, y que él llevaba esas marcas, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban turbados, ¿no? El sinónimo de turbación es que cuando las personas tienen muchos pensamientos que les pueden estar haciendo daño, ¿no? A veces cuando estamos turbados, estamos apesadumbrados, ¿qué sucede, no? Viene la incredulidad, nos impide, perdemos muchas veces capacidades espirituales, esa capacidad de poder entender las cosas sobrenaturales, esa capacidad que podemos tener de relacionarnos con Dios, ¿no? A través de nuestra comunión con el Señor. Ellos estaban turbados, ¿no? Estaban atemorizados y eso les impedía poder ver realmente a Jesús, que en ese momento se había presentado y les había dicho: paz a ustedes, ¿no? Entonces,
podemos ver que cuando Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que los pensamientos de miedo, de turbación, surgen ¿de dónde primeramente? Del interior de nuestro corazón, ¿no? Entonces, Jesús, al notar eso, Jesús trae una palabra de consuelo, ¿no? Y Jesús redarguye, ¿no?, con su palabra a sus discípulos, porque ellos no debían pensar así, ¿no? Porque Jesús mismo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque esa paz que da Jesús, dice, sobrepasa todo entendimiento. Imagínense, frente a turbación, frente a preocupación, frente a angustia, Jesús viene a traer paz a los corazones de sus discípulos y a clarificar aún los pensamientos que ellos tenían, ¿no? Porque esta visita también era de consolación, ¿no? Para traer consuelo a estos corazones turbados y apesadumbrados. ¿Por qué? Porque Jesús viene a sanar los miedos de toda la humanidad, ¿no? Y Jesús quería fortalecer a aquellos que estaban flaqueando en la fe, porque podemos notar que algunos de los discípulos estaban flaqueando en su fe, ¿no? Porque ellos no habían creído que Jesús era el que había resucitado. Entonces, y aquí Jesús les da dos pruebas bastante convincentes, ¿no? Miren cómo es el amor de Jesús, que Jesús se hace, ¿no? Se hace en este momento, ¿para qué? Para que ellos puedan evidenciar las marcas, ¿no?, que Él había tenido producto de esta pasión, muerte y crucifixión, ¿no? Y dice que les da dos pruebas convincentes. Les dice en el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿no? La muestra de sus manos, ¿no?, y de sus pies. Jesús había sido clavado en la cruz del Calvario. Entonces habían evidencias notorias de las cuales Jesús había pasado por este proceso por amor a nosotros. Él tenía que ser crucificado, ¿no? Y dice que derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros, por amor a la humanidad, ¿no? Entonces, Él les dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿no? Porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, nosotros sabemos que Jesús era carne, tenía huesos, ¿no? Jesús fue encarnado. Jesús nació en un pesebre, Jesús pasó su niñez, llegó a una adultez, ¿no? Y podemos ver todas las evidencias de que Jesús existió, de que Jesús sufrió los padecimientos, ¿no? Podemos ver que también Jesús, cuando aún estaba en el Getsemaní, ¿no?, lloraba intensamente, dice, caían grandes gotas de sangre, ¿no?, y de sudor, ¿no? Jesús, cuando fue crucificado, cuando fue molido por nuestras rebeliones, por sus llagas hemos sido sanados. Y hay evidencia de todo eso. Y en el verso 40 dice, ¿no?, y diciendo esto les mostró las manos, los pies, y les dijo, palpad y ved, ¿no? ¿Para qué? Para dar testimonio de que Él había pasado todo esto, para que le creyeran, para que lo apreciaran, y para dar testimonio de que la obra de Dios, ¿no?, estaba siendo terminada, ¿no? Entonces, confirma todo esto, que su cuerpo era real y era verdadero, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que el hombre no quiere saber estas cosas de Dios, producto de ¿qué? De la incredulidad, ¿no? Y la incredulidad corrompe las capacidades espirituales, las habilidades espirituales que podamos tener para poder creer en Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:34, ahí parafraseando, que el entendimiento se cegó, ¿no?
de muchos, dice, que no entendieron, ¿no? Y dice que en Lucas 8:34 que el entendimiento de sus discípulos se había cegado, que ellos no creían. Es por eso que Jesús les decía, mírenme, toquen, palpen, estas son mis manos, estos son mis pies, ¿no? ¿Qué evidencias más les debo dar para que ustedes me crean que yo he venido a morir por ustedes, ¿no? Por amor a ustedes, para darles esa salvación, el perdón de sus pecados, ¿no? Para que ustedes crean que hay esperanza en esa muerte, en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué poderoso. Y dice que ellos tenían el entendimiento cegado, ¿no? Pero Jesús, ¿a qué viene en esta visita? Jesús viene a abrir el entendimiento, les habla con amor y se revela a ellos, ¿no? Entonces también les dice, ¿no? Entonces dice, le dieron también un trozo de pescado asado y un panal de miel, porque Jesús les dijo, ¿tienen algo para comer? Para que ellos vean que Jesús podía comer y que Jesús era real y que Jesús estaba revelando a ellos en este momento de turbación, de conmoción, en este momento de incredulidad, para que ellos creyeran, ¿no?, de lo que Jesús había dicho. Ahora, dice que en Efesios 4:18, no andéis con los que andan en la vanidad de la mente, entenebrecida y dureza de corazón. ¿Por qué viene la mente entenebrecida? La incredulidad, por lo que hay muchas veces en nuestro corazón, que tenemos nuestros ídolos, que tenemos nuestras propias corrientes de pensamiento. Pero cuando viene Cristo y se revela a nosotros, se derriba todo argumento de incredulidad. Y Jesús trae paz a nuestros corazones, ¿no? Nos da discernimiento, nos da sabiduría para poder también entender las cosas sobrenaturales, las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Y Él nos dice, no andéis con los que andan en la vanidad de su mente, con mentes entenebrecidas, ¿no?, y con dureza de corazón. O sea, sinónimo de una persona que no cree en el Señor es sinónimo de que tiene un duro corazón. Una persona que no cree en los milagros del Señor es una persona que tiene dureza de corazón, es una persona que tiene incredulidad. Si yo no creo que cada día, ¿no?, yo puedo experimentar las misericordias de Dios cada mañana, entonces es que tengo dureza de corazón y tengo incredulidad, porque dice que aún ni las hojas de los árboles se caen si no es por el poder del Señor, ¿no? Y ahora dice que en 2 Corintios 4:6, ahí vemos que dice, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los pecadores para que ellos no entiendan el evangelio. Entonces hoy en día, ¿quién opera?, ¿no? Satanás no quiere que tú y yo entendamos los evangelios, que entendamos la palabra del Señor, que entendamos que Jesús está en todo momento dispuesto a revelarse a nuestras vidas como ese yo soy, como ese Jehová Rafa, como ese Jesús que nos fortalece en todo tiempo, aún estemos en congoja, en tristeza, en tribulación. Él nos dice, una leve tribulación momentánea os producirá un eterno peso de gloria, ¿no? Él se revela a nosotros en todo momento. Y Él nos dice que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos hoy le podemos decir, Señor, realmente creemos en todo lo que tú has pasado y creemos que esta muerte y esta resurrección son para dar testimonio de ti? Y es para poder creer que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es para enseñarnos a que Jesús sobrepasa todo límite del tiempo, del espacio, para manifestarse a sus discípulos, para manifestarse a sus hijos, ¿no? Porque nosotros sabemos que somos hijos del Señor. Y dice, coherederos en Cristo de todas las promesas del Señor. ¿Cuántos en esta mañana podemos decirle, Señor, necesitamos de esa paz? ¿Cuántos tenemos temores que estamos enfrentando en muchas áreas de nuestra vida? Temor a un trabajo, temor a los estudios, temor a que nuestros hijos se pierdan, temor de repente a un matrimonio, no lo sé, en tu familia, la situación económica, el país, la guerra, las noticias. Hay muchos temores
que nos infunde, pero algo que el Señor nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así como Jesús les dijo a sus discípulos: paz sea a vosotros. Él está pidiendo en este tiempo que nosotros vengamos a Él y que le reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que demos testimonio de Él. Porque Él vive, Él resucitó, Él murió por nosotros y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús, porque podemos entender a través de tu palabra que tú has venido a hacer una obra perfecta. Gracias porque tú entiendes, Señor, muchas veces, Señor, nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, la dureza de nuestros corazones, Señor. Y tú, oh mi Señor, nos das una palabra exacta, Señor. Traes vida, traes paz, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por toda incredulidad, si hemos perdido capacidades, Señor, espirituales, de poder creer, de poder entender en tus milagros, de poder saber que tu palabra, Señor, quema nuestros corazones, nos habla, nos confronta, nos orienta, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, podemos creer que, Señor, somos limpios de todo pecado y podemos tener un futuro de fe y esperanza, porque ponemos nuestra mirada en ti, mi Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Señor, echamos, Señor, delante de ti toda carga, toda ansiedad, todo temor, toda preocupación, Señor, frente a una enfermedad, frente a un trabajo, frente a la situación política, frente a la situación mundial, Señor. Pero solamente creemos, Jesús, que bajo la sombra tuya, Señor, que Él es el omnipotente, podemos estar seguros. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Pedimos tu cobertura, Señor. Sabemos que tú te revelas a nosotros, Señor, y que queremos que te reveles cada día a nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Renueva nuestras mentes y queremos, Señor, tener un corazón que pueda sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.